En esos primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos a una comunidad un poco pasiva en el evangelismo. Como que no salían por todo Judea y no salían hacia Samaria y no salían hacia lo último de la tierra a predicar la gran comisión, Mateo 28, 18 en adelante. ¿Cuál fue el catalizador que el Señor utilizó para que esa primera comunidad judeocristiana pudiese cumplir la gran comisión? La persecución. Hola, soy Julián Arias y contento de estar nuevamente con ustedes en este podcast titulado El futuro está en el pasado. Este es el episodio número 3 en el que estaremos hablando de judeocristianos y Roma, y para seguir hablando acerca de la historia de la iglesia nos acompaña una vez más nuestro hermano Alejandro Castiblanco. Él es vicepresidente para Latinoamérica del Seminario Reformado Latinoamericano. Pastor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Julián. Y hoy estaremos tratando algunos temas que quizá puedan parecerle muy extraños a algunos de nuestros hermanos. Por lo que, antes de que entremos en materia, quisiera preguntarle cómo puede ayudarnos a una mejor comprensión de las Escrituras hablar de temas históricos que parecen tan lejanos, tan distantes a nosotros. Es decir, ¿nos sirve de algo tener conocimiento de estas cosas? Sí, completamente. Debemos entender primero que todo lo que encontramos en las Escrituras son relatos, son enseñanzas históricas. Tuvieron que ver dentro del plano o marco histórico-cultural del mundo. Incluso entendemos pues que la historia bíblica pues es la historia de Dios, y no solamente lo que encontramos en la Biblia. Entendemos que el Señor controla, es el hacedor de toda la historia. Cuando nosotros hablamos de interpretación bíblica, por ejemplo, hablamos de 3 guías fundamentales que nos permiten entender el texto cuando nos acercamos a él, nos aproximamos al texto. Una de las guías es el estudio del autor, el otro es el estudio del documento y la otra es el estudio de la audiencia, quienes reciben el documento que el autor redactó. Esa tercera guía, que es la audiencia, es sumamente importante para hacer una buena interpretación del pasaje, lo que llamamos el contexto histórico-cultural. Entonces, ¿de dónde vienen esos elementos que enriquecen esa interpretación? Muchas veces vienen de literatura extrabíblica, ¿sí? Es por eso que el intérprete puede consultar algunos comentarios culturales, históricos, que lo que hacen es contribuir a ese conocimiento que quizá el texto no nos da, porque el Espíritu Santo, a la hora de guiar al autor, pues no fue ese el propósito. El propósito es un propósito que generalmente se apunta o se restringe a lo redentivo, ¿no? Pero la literatura extrabíblica, algunos libros contemporáneos o comentarios, contribuyen a ese conocimiento histórico-cultural del pasaje. Claro, eso es importante. Porque la historia de la redención no ocurre en un vacío histórico. Correcto, no, esa es la historia. Y es la historia de Dios y es la historia del pueblo de Dios. O sea que el pueblo de Dios ha vivido en circunstancias históricas particulares que, cuando nos acercamos a ellas, nos ayuda a comprender mejor el mensaje redentor de las Escrituras. Por supuesto, entender que el autor mismo es afectado por las circunstancias, entender que el pueblo, quien recibe la audiencia, quien recibe el documento, también es afectada por las circunstancias, ¿sí? Por eso cuando estudiamos las cartas del apóstol Pablo nos damos cuenta que las iglesias que reciben las cartas están pasando por momentos históricos particulares. Y el contenido de la carta tiene esos elementos históricos particulares. Y es el caso de los primeros cristianos. Y es el caso de los primeros cristianos, por supuesto. Muy bien, porque uno de los acontecimientos más significativos, sin lugar a duda, de la historia de la comunidad judeocristiana es ese momento histórico que conocemos como el Concilio de Jerusalén, del que se nos habla en Hechos capítulo 15. Pero con el ánimo de contextualizar un poco este evento, cuéntenos qué ocurrió con la comunidad judeocristiana en aquellos tiempos de los emperadores Calígula y Claudio. Bueno,
La pregunta es muy importante porque eh, creo que debemos pensar que todo lo que vivieron los primeros cristianos lo vivieron porque el Señor lo permitió, porque había un propósito, Mm, porque el Señor es el Señor de todas las naciones, de todos los reinos. Lo digo por algo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos un texto muy conocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, en esos primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos a una comunidad un poco pasiva en el evangelismo, como que no salían por todo Judea y no salían hacia Samaria y no salían hacia lo mm, último de la tierra a predicar la gran comisión, Mateo 28, 18 en adelante. ¿Cuál fue el catalizador que el Señor utilizó para que esa primera comunidad judeocristiana pudiese cumplir la gran comisión? La persecución. mm, Ahora, ¿de parte de quién venía la persecución? De parte de fariseos y de saduceos. Podemos decir que esa primera persecución organizada, algunos le llamarán sistemática, es de parte de los judíos. Fariseos y saduceos que se odiaban se unieron con un mismo propósito, con el mismo propósito con el cual se unieron para crucificar a Cristo, con ese mismo propósito se unieron para perseguir a la primera comunidad de judeocristianos. Ahí hay un factor judío. ¿Te ujú, das cuenta? Ahí hay un ujú, factor judío importante que tiene que ver con la historia de esa comunidad judeocristiana. Pero los judíos no fueron los únicos que persiguieron a esta comunidad. El Imperio Romano también persiguió a la comunidad judeocristiana. Ahora, no es extraño decir que la relación entre los judíos y Roma siempre fue una relación bastante tensa. ujú, Y claro, por obvias razones, porque para hablar del factor romano hay que hablar del factor griego, lo que se conoce ujú, como cultura grecorromana. ujú, Hay un elemento gubernamental aportado desde la visión romana y hay un elemento cultural aportado desde el contexto griego, ujú, grecorromano. Y eso afecta la religión judía, mm, afecta el monoteísmo estricto de los judíos, incluso afecta a esa primera comunidad judeocristiana. Y ahí es donde entran las dinastías, el papel de los Herodes, por ejemplo, en la ujú, historia, el papel de los emperadores romanos en la historia. Por ejemplo, tú mencionabas a uno de ellos, a Calígula, ujú, que quizá alguno de los que nos están escuchando o se vería alguna película de Calígula o leyó algún libro acerca de Calígula, Cayo Calígula, uno de los emperadores pues más perversos que tuvo el imperio romano. Ahora, ¿por qué Calígula es importante dentro de la comunidad judio-cristiana? Primero porque, como en toda la historia de los emperadores, Calígula tuvo dos etapas. Una primera etapa de un hombre un poco más reflexivo, más pacífico, pero una segunda etapa de un hombre mucho más estadista, mucho más arrojado, digamos, mucho más eh, arriesgado, no tan calculador políticamente hablando. Es decir, los emperadores iniciaban pensando muy bien las decisiones que tomaban a lo largo de su gobierno, querían estar bien con todos, algo así un poco más diplomáticos, ujú, pero de un momento a otro había una segunda etapa de los emperadores donde eran dominados por la soberbia, el orgullo y el poder, ¿sí? Y esa soberbia, ese orgullo y ese poder suprimía ese cálculo político que tenían en la primera etapa. mm, Sí, y era simplemente para responder a sus placeres y pasiones, intereses personales egoístas, ¿no? O sea que ya el emperador en la segunda etapa era un hombre altivo, soberbio, egoísta, que solo pensaba en él. Bueno, Calígula representa esas dos etapas de los emperadores. Y en esa segunda etapa, una de las cosas que hace Calígula es que manda a levantar una imagen de él. Incluso mm, él había pensado tomar las imágenes más importantes o las estatuas más importantes de la cultura griega hasta el momento, quitarles la cabeza y poner su cabeza mm, en esas estatuas más importantes, porque lo que quería hacer Calígula era demostrar que la persona más importante en ese momento en el mundo era él mm, y él debía recibir cierto tipo de reconocimiento y exaltación, ¿no? Pero había un punto, y es que si él tomaba la decisión de levantar
una estatua para que fuese reconocida por el mundo romano, bueno, en el templo de Jerusalén debía haber Mm. una de ellas. Claro, porque si él hubiese levantado simplemente estatuas, eso no habría generado ningún problema para la comunidad judía, excepto si tocaba el templo. Excepto si tocaba el templo. Correcto. Y en el templo, pues evidentemente los judíos veían el templo como la casa de Dios. Recuerda que los saduceos eran la secta que administraban el templo. Ujú. También el templo era respetado por los fariseos. Entonces, claro, dar la orden de levantar una estatua de él, del emperador, en el templo de Jerusalén, Mm. era una profanación completamente. Incluso algunos movimientos de un corte más apocalíptico judío, como los esenios, iban a pensar que las profecías de Claro, Daniel tenían un cumplimiento también con claro. Calígula, en algún Mm. sentido. Pero bueno, digamos que eh, lo más importante aquí es que la comunidad judía, no judío-cristiana, Ujú. judía, iba a rechazar que en su templo levantaran una estatua del emperador, ¿sí? ¿Generó eso Generó conflictos? muchísimo conflicto, muchísimo conflicto. Ahora, hubo una persona importante que convenció al emperador de no hacerlo, precisamente para evitar el conflicto político que iba a tener en el territorio de Judea. Y esa persona fue Agripa, el Mm. que va a ser posteriormente el rey Agripa I, que va a tener que ver con algunos acontecimientos importantes de esa comunidad judeocristiana, De la dinastía herodiana, ¿no? de la dinastía herodiana, digamos nieto de Herodes el Grande. De Herodes el Sí, Grande. ese Agripa I. Él no era rey en ese momento, pero era amigo del emperador y logró convencerlo de que no levantara esa estatua porque iba a generar gran conflicto y una ruptura en ese territorio de Judea que siempre fue un territorio difícil de controlar por Mm. parte de los romanos. Incluso algunos años antes, el mismo Poncio Pilato, el procurador, bueno, estaba ahí para ejercer control y mantener, digamos, la paz en el territorio. Un dato histórico: cuando Herodes el Grande muere, y él era el encargado incluso de gobernar el territorio de Judea, uno de sus hijos quedó a cargo, Arquelao. Ujú. Pero Arquelao fue depuesto por el emperador Augusto. ¿Por qué razón? Porque no logró el propósito. ¿Cuál propósito? Ujú. Tener bajo control el territorio de Judea. O sea, no era Ujú. la persona competente para tener ese control, cuidar la unidad política que tanto le interesaba a Roma. Así que Augusto dijo, este no es el hombre, no me sirve. Y a partir de ahí, más o menos años 6 después de Cristo, Roma intervino directamente y les quitó los reyes. O sea, esa especie de, eso se conoce como monarquía interpuesta. Le quita la monarquía interpuesta, que era bien estratégica para mantener en paz al pueblo. Aparte, esa monarquía interpuesta era la dinastía de los herodianos, eran familiares de Ujú. los judíos, La tetrarquía era la esa. tetrarquía, Ujú. y eran familiares de los judíos porque eran idumeos, o sea, edomitas, descendientes de Saúl. De Esaú. Pero cuando Arquelao no logra gobernar el territorio, entonces lo que hace el emperador es quitarlo de sus funciones y poner directamente un gobernador romano. Mm. A partir de ahí, esos gobernadores fueron llamados procuradores. Eso sucede cuando hay un conflicto entre judíos y samaritanos, Sí, porque unos samaritanos agreden a unos judíos que iban camino a sí, Jerusalén. sí, correcto, correcto. Entre muchos, Claro. porque verdaderamente, y por lo menos en el tiempo de Arquelao, hubieron muchas revueltas, Ujú. ¿sí? Entonces, entre muchas cosas, Augusto toma la decisión. Creo que también unos soldados romanos hicieron unos actos obscenos en el templo durante También, la Pascua correcto, y eso generó también un problema. generó un problema. Bien, Es así. pastor, para que nos ubiquemos un poquito en la línea de tiempo, Ujú. el Concilio de Jerusalén ocurre en el 49 después de Cristo aproximadamente. Calígula va a reinar entre el 37 y 41 después de Cristo. Ujú. O sea que estamos hablando de que esto ocurre unos 8 años antes del Concilio de Jerusalén aproximadamente. Quiero decir, el reinado de Calígula, ¿verdad? Sí, correcto. Luego de Calígula vino otro emperador que fue Claudio, Ujú. que él estuvo entre el 41 y el 54. O sea que eso ya nos involucraría un poco más en el contexto preciso en el que se da el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el rol de Claudio en este lapso histórico? Sí,
Evidentemente, hay un dato histórico que ya es importante, digamos, en ese contexto precedente al Concilio de Jerusalén, y es la relación que tiene Calígula con Agripa. Ujú. Sí, son amigos. Agripa logra convencer a Calígula de que no levante la estatua para mantener la paz y la unidad política en el territorio de Judea. Él le hace caso y luego eso se logra posponer por una fiesta judía. Entonces Calígula evidentemente pues entendía que si hacía eso en medio de una fiesta judía, eso iba a generar un alboroto. Luego muere Calígula. Mm. Entonces no logra levantar la estatua, pero vemos ahí ya la participación de Agripa antes de ser rey del territorio de Judea. Ya vemos la participación de Agripa bien importante, digamos, intercediendo por los judíos. ¿Sí? Esto Ujú. es bien interesante. Sí. Claro, ahora Claudio, que es el emperador que sigue, que a propósito era tío de Calígula, Claudio, él es el que va a poner a Agripa como rey del territorio de Judea. Va a Mm. ser Claudio. Agripa, estamos hablando de Herodes Agripa I, ¿sí? Y esto llevó a la necesidad de un monarca interpuesto, lo que te decía. Cuando Arquelao, por su falta o su competencia de gobernar a los judíos, fue depuesto por Augusto, Roma gobernó directamente Judea por medio de procuradores. Por eso en el tiempo de Cristo no había un rey, sino un procurador, Poncio Pilato. Poncio Pilato. Pero en este caso vamos a volver a la monarquía interpuesta. ¿Por qué razón? Porque Claudio entiende que se ha salido de control el territorio de Judea en los tiempos de Calígula. Entonces ahora es necesario volver a deponer a los procuradores y ponerles un rey. Y el rey tiene que ser familiar o pariente cercano para que el pueblo judío pueda aceptarlo. ¿Quién más sino Agripa I, el Claro. nieto de Herodes el Grande? Pastor, para contextualizar un poquito, quiero decir, Herodes el Grande fue primero quien emprendió la campaña de ampliación, expansión, renovación del segundo templo, ¿verdad? Sí, Pero también fue el que ordenó la matanza de los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. correcto, O sea que estamos hablando del nieto de este Herodes el Grande, Herodes Agripa I. correcto, el Bien. nieto, el Ok. nieto. Estamos hablando de esa persona que representa la dinastía herodiana en los tiempos de la comunidad judeocristiana, 41 después de Cristo. Pero entonces tiene mucho sentido ahora que Herodes el Grande haya querido asesinar a Jesús, porque cuando los reyes hablan con él, le dicen que ha nacido el rey de los judíos. Y el relato dice que él se turba, seguramente porque él ocupaba esa dignidad. Completamente. Y es lo que vamos a ver con Agripa I. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, que es donde Moisés le explica al pueblo de Israel algunos asuntos importantes sobre la monarquía que vendría después. Ujú. Dice el texto: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos. Este es un requisito importante. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Qué ocurrió? Cuando Agripa fue puesto como rey de los judíos del territorio de Judea por el emperador Claudio, Ujú. Agripa se creyó el rey de los judíos, pero él conocía la ley. Él conocía la ley, la Torá. Agripa la Ujú. conocía. Conocía la historia del pueblo de Israel, conocía la historia del pueblo judío. Él se creía judío. Y por eso hay un relato que se dice que Agripa lloró públicamente cuando leyó este texto, porque él entendía que él era un extranjero. Entonces, a la luz de este versículo, él no podía ser el rey de los judíos. Y lloró, se lamentó públicamente, pero era tanto amor que en ese momento la comunidad judía le tenía, que lo animaron. Lo animaron y digamos, lo impulsaron a continuar gobernando el territorio de Judea. O sea que era visto de alguna u otra manera como rey por parte de los judíos. No quizá con esa misma visión de la monarquía unida en los tiempos de David, en fin, obviamente estamos en otra época,
pero el pueblo, la comunidad judía del momento lo animó, A pesar de ser edomita, a pesar de ser edomita o idumeo. que no tenían las mejores relaciones judíos y edomitas, ¿no? Históricamente no, incluso Ujú. los edomitas pues evidentemente obstaculizaron el camino del pueblo de Israel y no le ayudaron cuando más lo necesitaban, ¿no? O sea que cuando muere Herodes el Grande, se da la tetrarquía, Sí, que es se reparte el reino entre los hijos de Herodes el Sí. Grande. Entre ellos está Antipas, o Antipas. Herodes Antipas, Sí. que es quien manda a aniquilar, a decapitar a Juan el Bautista, ¿verdad? Está también Arquelao, que ya lo había mencionado, y hay otro que se llama Felipe. Felipe. Bien, cuando llega Antipas primero, ¿qué pasa con estos tres hermanos? No, Ya uno había sido depuesto. Los otros dos. sí, los otros dos son, digamos, por el emperador, son ubicados en otras regiones como Galilea, Traconítide. Ellos son organizados en todo ese territorio que posteriormente pues, va a tener otro nombre, se le va a llamar Palestina, eso ya es en el siglo II. Muy Es posterior. un territorio grande, digamos, pero cada uno de los hijos de Herodes va a ser puesto por el emperador para gobernar cada uno de esos territorios, Idumea, sí. Entonces Arquelao le correspondía, era Judea, propiamente de todo ese territorio, ¿no? Pero pudiésemos decir que el más destacado terminó siendo Herodes Agripa I. Fue uno de los más destacados porque no podemos olvidar a Agripa II, ¿sí? Claro. Al rey Agripa II, porque lo vamos a ver con Pablo posteriormente y lo vamos a ver con aquellas palabras, por poco me persuades, Pablo. Ese es Agripa II, ¿sí? O sea que los Agripa, los Herodes Agripa, van a tener una participación bien interesante dentro de la historia de la comunidad judeocristiana, que por supuesto está en el libro de los Hechos, ¿no? Ahora, el emperador Claudio también expulsó a los judíos de Roma. Sí, correcto. Eso era parte de la persecución, ¿verdad? Correcto, eso hace parte de la persecución, que ahí es donde vemos la historia de Aquila y Priscila. Claro. Ellos son expulsados por ser judíos de Roma y se encuentran ya con Pablo en Corinto, y es a partir de ahí que tienen pues la amistad con Pablo, hacen carpas, en fin, y bueno, Ajá. es la historia que ya conocemos. O sea que la expulsión contribuyó a la expansión del cristianismo por el imperio. Siempre, siempre la diáspora, siempre la dispersión, siempre la expulsión, siempre la persecución se convierte en un catalizador que el Señor soberanamente utiliza para avanzar su reino. Siempre. Qué bendición. Pastor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo espero que podamos seguir conversando sobre este asunto para que podamos llegar a aterrizar en el Concilio de Jerusalén y considerarlo con mucha más profundidad teniendo este contexto histórico. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del podcast El futuro está en el pasado. Este es un espacio producido por el Seminario Reformado Latinoamericano y esperamos que nos acompañe en nuestro próximo episodio.